nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Dentro de la historia de la Revolución Rusa, estamos en el centenario y aquí venimos glosándola con Fernando Paz, hay un episodio inaugural muy significativo. Fue el momento en el que el comunismo, para sobrevivir, para seguir existiendo, tuvo que dejar de ser comunista, al menos una temporada. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, veamos este vídeo y luego lo explicamos. La revolución comunista no trajo a Rusia la felicidad. Matar o expropiar a los ricos no permitió repartir la riqueza. Anular la propiedad privada no significó que el pueblo viviese mejor. Al revés, el comunismo de guerra implantado a partir de 1917 hizo que la producción agrícola descendiera un 60% respecto a 1914, redujo la producción industrial a un 15% y provocó una masiva emigración al campo con la consiguiente despoblación de las ciudades. Si ya la guerra mundial había llevado a Rusia a una grave crisis, la revolución y la guerra civil la empujaron a la catástrofe. Llegó el hambre, el frío hizo el resto. La pobreza mató a 2 millones de personas entre 1920 y 1921. En marzo de aquel año se sublevó la guarnición de Kronstadt. Fue un nuevo baño de sangre. Era preciso reaccionar y Lenin lo hizo con una gran rectificación, la llamada nueva política económica, que venía a reimplantar fórmulas capitalistas en el marco de un régimen comunista. Los campesinos pudieron de nuevo cultivar y comerciar libremente, se acabaron las incautaciones de grano, se liberalizaron las relaciones laborales y los salarios, se abrió el mercado interior, se permitió la propiedad privada de pequeñas y medianas empresas. El Estado mantuvo el control sobre la banca y las grandes empresas, pero aquello ya no era una economía comunista. Los resultados prácticos de la nueva política económica de Lenin fueron muy positivos. Poco a poco cedió el hambre, la producción volvió a los niveles de 1914, la gente volvió a las ciudades, incluso se pudo abordar un plan de infraestructuras. La Unión Soviética seguía siendo un régimen policial totalitario, pero la apertura económica suavizó el horror. Para superar su primera prueba, el comunismo había tenido que dejar de ser comunista. Ahora bien, la nueva situación trajo consigo un nuevo inconveniente político. Con una economía más libre, volvía a haber propietarios. Gran contradicción, la sociedad sin clases solo había podido sobrevivir creando clases. Lenin morirá en 1924. Llegará entonces Stalin, que tardará poco en reimplantar el comunismo estricto. Y vendrá más horror. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, don José Javier. Nuevo episodio, nuevo programa dedicado a la Revolución Rusa, que es un acontecimiento capital de los tiempos modernos y de este año, evidentemente, del centenario. Por cierto, que vamos a hablar de otro gran centenario de este año, que es el de Fátima, pero eso será otro día. La nueva política económica, mencionado así, parece que es una cosa, como decir, pues áspera de política económica. Realmente fue mucho más política que económica por sus implicaciones y fue decisiva, además, en que sobreviviera el régimen soviético. Sin duda, es de hecho una medida que toma Lenin solo después de la sublevación de Kronstadt, cuando ve que la situación se ha deteriorado tanto que tiene que cambiar la fórmula económica, porque si no la pobreza se extiende absolutamente por toda Rusia, una Rusia en plena guerra civil. Y es justo al mismo tiempo, el 21 de marzo del año 21, cuando Lenin le plantea ese trágala al partido, que tiene que aceptarlo, pero con un enorme y notable disgusto. Lenin tuvo que poner en juego todo su prestigio político para obligar al partido a aceptar esa política. La sublevación de Kronstadt es la base naval de una fuerza militar naval mayoritariamente no comunista, ultracomunista, que se subleva y fue un baño de sangre donde hubo mínimo 15.000 muertos, hay que recordar.
Así fue, lo que pasa es que como ha pasado por ser un episodio, digamos, menor dentro de ese inmenso mare magnum del que ya hablamos de la guerra civil, pues bueno, queda casi siempre que hablamos de lo de Kronstadt, básicamente nos referimos a ello por la influencia que tuvo en la adopción de las medidas económicas, pero efectivamente fue un episodio enormemente truculento y donde además, como todavía los soviets estaban en manos de los bolcheviques, pero todavía había una serie de elementos actuantes allí que no estaban controlados por ellos, pues es verdad que por ejemplo, los anarquistas tuvieron una cierta influencia en todo aquello. La situación es 3, 4 años de revolución que han sido una auténtica catástrofe, porque además había una guerra mundial, había guerra, en fin, y luego la inoperancia propia. 1920-21, una hambruna terrible derivada de las condiciones creadas por la guerra y la revolución que llevan a la muerte a 2 millones de personas, que es una atrocidad. Y Lenin que dice algo tengo que hacer, y eso que hace es implementar, con perdón, una serie de medidas de carácter, en el fondo, liberal. Sí, la introducción, en definitiva, de la propiedad privada en la economía soviética, fundamentalmente en el campo, que también en pequeñas empresas, pero básicamente en el campo, y además produjo una emigración masiva, como ya venía sucediendo, y políticamente, no olvidemos, y esto es muy importante para lo que vendrá después, fue el primer enfrentamiento que tiene con Trotsky, porque Trotsky se niega a abandonar el comunismo de guerra, y lo que luego se llamará en general la oposición de izquierdas, pues lógicamente se sitúa con Trotsky, y se enfrentarán a Lenin. Lenin se tiene que imponer abiertamente en el seno del partido, fundamentalmente a la oposición que le plantea Trotsky posteriormente. Eso servirá, claro, para que Stalin hábilmente, puesto que Trotsky le ha regalado esa bandera, le ha dejado el terreno desocupado, para ocuparlo y postularse como descendiente directo del linaje leninista, ¿no? Lo que es asombroso es que ante una situación objetiva tan terrible hubiera oposición a esa política. Quiero decir que los muertos estaban ahí, la hambruna era una evidencia, todo el mundo estaba sufriendo muchísimo. Y aún así la cerrazón dogmática e ideológica llegaba al punto de decir, no, el buen camino es este. Claro, porque se trataba de, lógicamente el marxismo es una dogmática y se trataba de imponerlo a sangre y fuego. Es entonces cuando Lenin adopta la decisión con aquella célebre frase de 2 pasos adelante y 1 atrás. Vamos a echarnos atrás, soy plenamente consciente, lógicamente Lenin, de lo que esto representa, pero no queda más remedio para que despegue la economía soviética. De hecho, en el año 26, que es prácticamente el penúltimo año de vigencia de la NEP, Rusia recupera los niveles de 1913, es decir, desde el punto de vista objetivo había sido un éxito, sin duda ninguna, aunque había producido algunos desajustes, como es natural, sobre todo en cuanto al desempleo, pero había sido un éxito, lógicamente, pero era antisoviético, y entonces el partido realmente está demandando otra cosa. Ya el año 26 ha muerto Lenin, el 28 acabará la NEP, pero acabará la NEP por presiones del partido, no porque Stalin obligue al partido, sino porque Stalin, criatura del partido, precisamente se impone sobre Lenin por esa razón. Es interesante, se impone sobre Trotsky por esa razón, claro, en aquel momento. Se deja de incautar grano a los campesinos. Hay que recordar que se les incautaba todo. Se les deja un impuesto de un 10% que, bueno, después de Montoro, es un regalo, ¿no? Se admite la propiedad privada de las pequeñas y medianas empresas. Se abre el comercio agrario interior, que lo habían cerrado. Se abre el comercio agrario interior. Se permite la entrada de capital extranjero, que entra poco porque nadie se fiaba un pelo de lo que allí pasaba, pero bueno, es decir, es un cambio absoluto de paisaje. Y me imagino yo que con esta apertura de propiedad aparecen también, de nuevo, la burguesía, claro, la clase dominante. Aparecen dos prototipos que serán luego pues, los enemigos del pueblo en el imaginario stalinista, ¿no? Que forman parte también de la realidad económica de la URSS, que son los kulaks por una parte, es decir, los pequeños propietarios, campesinos que muchas veces apenas tienen más allá de 2 vacas, 4 cerdos y 6 gallinas, pero que, claro, lógicamente ya es propiedad privada y que han creado mercados. Y luego aparece lo que será todavía más denostado, los hombres NEP. Los hombres NEP son los mercaderes, los comerciantes que trasladan el grano desde el campo a las ciudades. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, muy brevemente, lo que acontece es la llamada crisis de las tijeras. Sucede que los campesinos, lógicamente estimulados por esta introducción de la propiedad privada, producen más. Y eso obliga a la industria, dirigida desde el órgano central del partido, a incrementar los precios. ¿La consecuencia cuál es? Que como se han incrementado los precios de los bienes manufacturados, los campesinos producen más para poder comprarlos. Y la consecuencia es una caída de los precios agrícolas. Los precios agrícolas han caído y estos hombres NEP trasladan el grano a las ciudades, con lo cual pierden los campesinos y pierden las ciudades. O sea, los trabajadores, aquellos a quien defendía el partido. Y por lo tanto, esos hombres NEP se convierten en la quinta esencia del enemigo del pueblo. Parece la política agraria de la Unión Europea, eso que acabas de contar. Parecido. Bueno, en fin, Algo parecido. Algo parecido, sí. Bien, esos hombres NEP terminan convirtiéndose, por así decir, ya en el referente para la siguiente fase, que va a ser la de llegar al poder Stalin, resovietizar, por así decirlo,
la Unión Soviética y señalar un nuevo enemigo del pueblo. Los hombres NEP, los kulaks, que son, no hay que confundir kulak con gulag. El gulag en el campo, el kulak con K, son los campesinos libres, pequeños propietarios, en fin, que se convierten, por así decir, de repente en el malo, porque ellos han podido prosperar. Eso es, exactamente así. Y por eso, en el año 28, se abandona la NEP y adoptará pues, lo que es la quinta esencia del sistema soviético, son los planes quinquenales, el primer plan del 29 al 33, que representa la vuelta al comunismo puro y duro. Y hay, junto con esa vuelta al comunismo, planificado, estatalizado completamente, abandonando la economía mixta, lo que hay es una personificación del mal. Si no todo funciona, pese a que hemos adoptado el ritual comunista y las formas de actuación comunista a todos los niveles, político y económico, y sin embargo no todo termina de funcionar, esto es porque alguien está saboteando el proceso. ¿Quién lo está haciendo? Pues aquellos que han sido los beneficiarios de la introducción de la economía privada, los hombres NEP y los kulaks, y pasan a ser inmediatamente los enemigos del pueblo, bueno, y son representados de una forma grotesca, en forma de vampiros, en fin, todo este tipo de caricaturas al que estamos acostumbrados, ¿no? Sobre todo en la Europa de los años 20, 30 y 40. Sí. Pues así pasan a ser, ¿no? Y se convierten en el imaginario colectivo en una especie de conspiradores permanentes al servicio del extranjero. Variará quién sea su patrocinador, pueden ser promovidos por Japón, por Alemania, por Estados Unidos, según los momentos y según interese. Se convierten en el enemigo ideal para que el régimen totalitario acentúe eso. Es importante subrayar que durante el periodo de la NEP, libertades públicas no crecen. Digamos, la libertad económica sí, pero las libertades públicas convencionales, como las entendemos en democracias liberales, pues de prensa, de opinión, etcétera, no hay ninguna. No. Es un Estado policial. Totalmente. No hay ninguna. De hecho, no solamente un Estado policial, a nosotros nos cuesta verdaderamente entender cómo funcionaba aquello desde el punto de vista del hombre occidental. Es que cuando se le requisaba el grano, una de las causas de la mortandad brutal, de las hambrunas de la guerra civil, es porque iba el ejército y la checa y la policía política iban a quitarles todo el grano a unos campesinos que lógicamente se reservaban grano para ellos, y lo que hacían era quitarles absolutamente todo y los mataban de hambre. Es decir, es una hambruna provocada directamente por el gobierno, que entendía que lo prioritario y lo prácticamente único y exclusivo era alimentar a los proletarios, a los obreros de la ciudad, en parte para producir la industria de guerra, pero también porque era, no lo olvidemos, un objetivo ideológico primario. Me dejas impresionado. Y me está recordando, por cierto, esto que pones ahora encima de la mesa, un asunto del que hablaremos en próximas semanas, que fue el Holodomor, el holocausto ucraniano, que en buena medida fue un holocausto fundamentalmente por hambre. Dejar morir de inanición a cuánta gente, porque hay cifras de hasta 3 millones de muertos. Bueno, la verdad es que son todo estimaciones y es muy complicado. Yo me remito a lo que Stalin confesó en agosto de 1942 a Churchill, según las memorias de Churchill, todo hay que decirlo como fuente histórica. Stalin admitió que en el proceso de colectivización y modernización del campo soviético murieron 12 millones de personas. Se supone que la mayor parte de ellos, una parte sustancial, en torno a 5 millones, hoy se dice que 3, algunos dicen que 7, murieron en Ucrania, por tanto, víctimas del Holodomor. En Kazajstán morirían entre 1 y 2 millones, y el resto, digamos que repartidos por toda la Unión Soviética, pero fue Ucrania el centro de la mortandad más terrible. Repito que la fuente en este caso es Churchill, pero la estimación es siempre complicada, ¿no?, de cifras. Pues hablaremos de esto también inevitablemente, y de las purgas de Stalin, que será en próximos programas de Tiempos Modernos. Muchísimas gracias, Fernando Paz. Muy buenas noches. A ustedes también. El mensaje estaba claro, es decir, el comunismo para funcionar no tuvo más remedio que dejar de ser comunista al menos una temporada para luego poder volver a serlo. Ahora vamos y se lo contamos a los concejales del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo. Buenas noches, hasta mañana.